Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar en esta mesa. Es un gusto que hayan armado una mesa sobre diversidad sexual y salud. Ya después discutiremos por qué. Y en general, cuando hablamos de diversidad, nos centramos fundamentalmente en la salud de las personas trans. Y eso también es una pregunta que podemos tenerla. Y de hecho creo que las presentaciones rondan más acerca de la población trans, ¿no? Y el LGTBIQ o LGTBI+, con todas las letras a veces quedan algunas desdibujadas y puede haber algunas teorías o podemos ensayar entre todas, todos, todes, alguna hipótesis quizá en la discusión. Bueno, quienes saben del tema y van a hablar son María Paula Bota, que es médica especialista en Medicina General y Familiar, subsecretaria de Género de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, responsable docente de la materia electiva El aborto como problema de salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, médica del Consultorio de Diversidad Sexual y del Servicio de Aspiración Manual Endouterina para IVE del CEMAR de la Secretaría de Salud Pública, maestranda en Poder y Sociedad desde las problemáticas de género. El licenciado Facundo Martín Zamarreño es licenciado en Trabajo Social, especialista en estudios interdisciplinarios en sexualidades y género, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, integrante del equipo interdisciplinario de diversidad sexual de la Secretaría de Salud Pública. Y Matías de Bolder, que es vicepresidente de la Federación Argentina LGBT, director de diversidad sexual de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos. Bueno, invitamos a Paula, que va a ser nombrada como Pali en numerosas oportunidades, a que dé comienzo. Bueno, mientras ponemos la presentación, ahí voy arrancando. Bueno, primero gracias por la invitación y como decía Daniel, bienvenido a estos espacios en los congresos. Cuando pensaba un poco la presentación, me preguntaba, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Digamos, ¿por qué me toca hoy hablar acerca de la diversidad sexual? Y bueno, yo siempre digo que tengo como una doble pertenencia. Por un lado, la mayor carga horaria de mi trabajo la hago en el servicio de aspiración manual endouterina para interrupciones de embarazo y otra en el consultorio de diversidad. Y a ambos espacios llegué sin formación, tanto en el pregrado como en el posgrado. Poco se hablaba de aborto y de diversidad. Y fue la experiencia de trabajo, sobre todo en el Centro de Salud Emaús y Roselo, cuando empecé a recibir, en el caso específico de la temática que nos trae hoy, situaciones que interpelaron mi práctica. Recuerdo... yo fui como médica a reemplazar al doctor Matías Gervasoni, que tal vez algunos le conozcan, que ya venía recepcionando situaciones de personas de la diversidad sexual. Y bueno, y me toca continuar o a veces incluso ahí empezar a iniciar procesos de hormonización. Y la verdad es que no tenía conocimiento, ¿sí? Porque ni en el pregrado ni en la carrera de posgrado hasta ese momento trabajábamos la temática. Entonces fue un poco autodidacta mi formación. Y después pedí rotar por el consultorio del doctor Bertón, en ese momento en el 2015, durante 2 o 3 meses para formarme un poco en la temática y bueno, luego hacer algunos cursos más pertinentes. Así que bueno, un poco ese es mi recorrido y sumaría un plus. Hace un tiempito veníamos charlando con los compañeros quienes hacemos esta tarea. Bueno, hay un plus de lo personal, hay un plus de nuestras identidades, de nuestras orientaciones sexuales, de nuestras vidas, que hacen que nos dediquemos específicamente al acompañamiento de esta población.
No es a la pantalla, es acá, me dieron la indicación. Bien, pero bueno, antes de pasar a la próxima diapositiva, ya que no pasa, voy a hacer una pregunta. Ahí pasó, bien, pero ahora quiero volver para atrás. Ahí va. Bien, si yo les pregunto, vamos a tratar de, veo que se va llenando el auditorio, les voy a hacer una pregunta. Cuando un amigo, amiga, tío o tía conocida se entera que va a tener un hijo o hija, ¿cuál es la primera pregunta que le hacen? ¿O la segunda? Si es nene o nena. Muy bien. Bueno, así es como socialmente estructuramos a las personas, dos opciones que son binarias y que son excluyentes. O caemos en el casillero de lo rosa o caemos en el casillero de lo celeste. Si caemos en el casillero de lo rosa, ¿sí? Vamos a esperar que esa nena use vestido, le vamos a hacer los aritos, que juegue a la mamá. Bueno, si elige ser médica, probablemente se dedique a pediatría, medicina general, ginecología, a muchas profesiones relacionadas al cuidado. Y si caemos en el casillero de lo celeste, vamos a esperar que esos varones, ¿sí?, jueguen a la pelota, hagan tareas de un trabajo continuo durante muchas horas. Si son médicos o médicas, médicos en este caso van a ser cirujanos, traumatólogos, anestesistas. Y así es como socialmente vamos construyendo los roles de género. Y este sistema que conocemos como el sistema cis heteronormativo, claramente estructura que una persona que nace con pene se va a tener que identificar como varón, le van a tener que gustar las mujeres, ¿sí?, va a tener que ser heterosexual. Y las personas que nacen con vulva las vamos a identificar como mujeres, vamos a esperar que cumplan su rol femenino y que sean también heterosexuales. Y este sistema no se sostiene solo. Históricamente partimos desde la familia Ingalls hasta, esta diapo se la robé a un amigo del Turco de Uruguay, el universo Cris Morena, Chiquititas, Cebollitas, Amigobios, todo un montón de programas con los cuales muchos de mi generación nos hemos formado. Y después las propagandas, ¿sí? Ahí tenemos una propaganda de un súper muy reconocido, en donde al niño se le proponen juegos para ser campeón y a la niña para ser cocinera. Bien, y un poco, si bien esta imagen es reduccionista, entiendo que hay un público bastante diverso, la idea es compartirles un poco que es necesario que diferenciemos el sexo y el género. Como ven en la imagen, en la genitalidad ubicamos el sexo biológico y así es como una persona cuando nace la definimos como mujer o varón o macho o hembra. En el corazón podemos ubicar la orientación sexual, es decir, por qué personas nos sentimos atraídas, si mujeres, varones, y de ahí que una persona puede ser homosexual, heterosexual, pero también es necesario que empecemos a hablar de personas que pueden ser bisexuales, asexuales, pansexuales. Y en la cabeza ubicamos la identidad de género, ¿sí?, que tiene que ver cómo nos sentimos en relación a nuestra corporalidad, ¿sí? Si la persona se siente acorde a su sexo asignado al nacer, decimos que es cisgénero, y si no, que es transgénero. Y después podemos discutir algunos otros conceptos en relación a lo trans. Entonces, bueno, cuando pensaba, es verdad esto que dice Daniel en relación a que yo siempre me lo digo y después en las presentaciones uno termina cayendo un poco porque también el consultorio en el cual pertenezco estrictamente está destinado a personas transgénero, pero es verdad que en este, podríamos hacer orden de privilegios, las personas lesbianas y homosexuales tienen menos acceso al sistema de salud que las personas trans, yo creo, al menos el sistema de salud público. Pero bueno, en el consultorio específicamente del CEMAR, que es en el cual yo pertenezco, cuando le pregunto a las personas qué las trae por acá, el 95-98% de las personas responden: vengo para una terapia de hormonización. Después pueden aparecer otras posibilidades como el acceso a la solicitud de una cirugía, un control de salud, solicitud de una serología, algún problema agudo de salud, ¿sí?, porque muchas personas consultan al consultorio de diversidad para esto, algún que otro varón trans o persona no binaria que se pueda animar a solicitar un Papa Nicolau porque nunca se animó a pedirlo. Pero básicamente es un consultorio que está destinado al acompañamiento del desarrollo identitario. Y entonces,
una de las cuestiones que siempre yo digo que es un consultorio que trabaja con la salud. En general vamos al médico o a la médica cuando estamos enfermos. A este consultorio vienen las personas porque quieren estar sanas o más sanas de lo que están. Y cuando les pregunto acerca de por qué quieren hacer una terapia de hormonización, la segunda respuesta es porque me quiero sentir mejor, porque quiero ser feliz, porque hay algo de mí que quiero mejorar. Entonces, bueno, me parece que cabe esta definición de salud, que tanto la nombramos, es algo que en el consultorio es totalmente tangible, de pensar la posibilidad de cambiar algo que les está produciendo un sufrimiento. Y ese proceso, sin duda, no es soles y cumplen un rol muy importante las organizaciones. La definición también dice algo así como asumir el protagonismo de la propia vida y encontrarse con otros. Bueno, de muchas de las personas, si no fuese gracias a organizaciones como Varones Trans, Comunidad Travesti Trans, hoy en día el Archivo de la Memoria Travesti Trans, muy poco acceso tendrían no solo al sistema de salud, sino a otros derechos. Y otra parte de la definición dice constituirse como sujetos y luchar para que otros también lo sean. Me animo a nombrar porque son personas reconocidas de la ciudad, muchas veces vienen Santi, Lali, un montón de personas, de referentes de la comunidad al consultorio, de la mano, trayendo a veces hoy en día más adolescentes. Hola Pali, tengo una persona nueva para que atiendas. ¿Sí? Probablemente sin turno, rompiendo con las normas que solemos imponer desde el sistema de salud. Y ese lugar al que principalmente acceden, sin duda, es al CEMAR. Bien, y entonces, ¿por qué es importante que empecemos a incorporar la perspectiva de género en salud? Sin duda el género tenemos que pensarlo como un determinante de la salud y no puede ser pensado como uno más, ¿sí? O ser nombrado en un marco de una lista de desigualdades sociales, sino que no puede ser separado de otras determinantes como es la raza, la escolaridad, el trabajo, etc. No es lo mismo ser una mujer trans que ser una mujer trans, trabajadora sexual, migrante, etc. Uno de los grandes datos en relación a por qué el género determina la salud, la expectativa de vida de la población travesti trans ronda entre los 35 y los 40 años, una cifra muy por debajo de lo esperado para el resto de la población. Por lo tanto, desagregar no solo por sexo, sino por género nuestros datos estadísticos permite identificar las desigualdades y articular procesos para lograr una equidad en la atención sanitaria. Y este proceso no ha sido sin el modelo médico hegemónico, sí, ya seguramente nombrado, supongo, en estos días, que ha generado, digamos, y ha sostenido este sistema heterosexual normativo, teniendo consecuencias nocivas para la salud, sobre todo de la población LGBTIQ+, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Claramente la falta del reconocimiento de la identidad y la imposibilidad de las personas de ser quienes son repercute negativamente no solo en su salud física, sino también psíquica y social. Y vamos a ver algunos ejemplos. En relación a las niñeces y adolescencias, se presentan con dermatitis, broncoespasmos, enuresis, encopresis, trastorno de la alimentación, trastorno de salud mental, autolesiones, consumo. En relación a las transfeminidades, uno de los principales, ¿saben cuál es el principal motivo de consulta? O uno de los principales motivos de consulta, aparte de la solicitud de una terapia hormonal, de quienes ya escucharon esta clase no vale, pero de las transfeminidades. Fuerte que no se escucha. ¿Cómo? ¿Más fuerte? ITS no. ¿Quién es el que pregunta? ¿De acá? No, bueno. ¿Y lo observamos pasando? Es como para hacerlo así un poco más dinámico. Alguien que se anime, que veo muchas caras de médicos y médicas. Consultas que se le ocurran que pueda hacer la población transfemenina. Violencia, no. ¿Cómo? No lo escuché, doctor Gianello. Expulsión de las familias. Expulsión de la familia. Es frecuente, pero no es de los más frecuentes.
Uno de los más frecuentes, aparte de un motivo de consulta y una solicitud, es, doctora, ¿me da las cremitas? Las cremitas en general son betametasona, miconazol, gentamicina, que tenemos. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que es el trucado? Algunas sí, algunos no. Bien, el trucado es una técnica que utilizan las transfeminidades para ocultar su genitalidad, ¿sí? Ocultar el pene y los testículos mediante probablemente muchas veces cintas, ¿sí? Eso genera una dermatitis en la zona genital, por lo tanto es muy frecuente que nos soliciten las cremitas para eso. ¿Y saben cuál es uno de los principales también motivos de consulta? Muy pocas, a veces no tan explícito, pero que aparece de las transmasculinidades. No, la cervicalgia. ¿Sí? Muchas veces la posición por el ocultamiento de las mamas genera dolores en la columna. Bien, son pequeños detalles o cosas para trabajar que a veces no las vamos a encontrar en las guías que ahora les voy a mostrar. Después tenemos un montón de otras problemáticas, muchas las que ustedes nombraron, ¿sí? La expulsión del hogar, la inyección de productos tóxicos en las transfeminidades es un problema de salud pública, muy pocas respuestas estamos dando a eso. La hormonización clandestina es un problema tanto para las transmasculinidades como transfeminidades. Bien, entonces, hoy en día, más allá de los contextos, que ahora seguro Facu va a hablar un poco más, de violencia hacia la población LGBTIQ+, seguimos teniendo una ley de identidad de género y seguimos teniendo algunos o varios protocolos de avanzada en relación a la atención de la población trans. Y en esto quiero hacer hincapié en algunos artículos que me parece importante. Obviamente una ley que tiene un enfoque despatologizador, ¿sí? Que no judicializa el reconocimiento de la identidad, que no obliga a las personas a que tengan que tener un diagnóstico psicológico, médico o psiquiátrico. Y hay 3 artículos que son los que más nos competen en salud, o sobre todo sobre los cuales más consultan las personas. Uno tiene que ver con el cambio registral de DNI, que simplemente, para quienes no saben, las personas solicitan su partida de nacimiento y luego tienen que acercarse a un registro civil, seguramente el más cercano a su domicilio, para pedir el cambio registral. Se modifica el nombre y el género y se mantiene el apellido y el número de documento. Y después tenemos el artículo 11, que es el artículo de desarrollo libre al desarrollo personal, que es el que plantea que las personas tienen derecho a acceder a terapias hormonales o quirúrgicas acorde a su identidad de género, que son una decisión personal y que no necesariamente se le tiene que pedir a las personas que adopten a veces rasgos o características acorde a su identidad o que hagan cirugías para permitírselo, sino que simplemente nuestra ley plantea que con la solicitud pueden acceder a una terapia hormonal. Y el artículo 12, que es el artículo de trato digno, que es llamativo que siempre tengamos que incluirlo en la ley de IVE, en la ley de identidad de género, que tenemos que tratar bien a las personas, por sobre todo, y en específico en relación a la ley de identidad de género, que las personas tienen derecho a ser tratadas acorde a su nombre autopercibido, ¿sí? Y que no necesitamos que tengan su cambio registral de DNI para tratarlas de esa forma. Y esto aplica desde en la solicitud de un turno, en la solicitud de un estudio complementario, en nuestros registros de información. Hoy en día en el consultorio del CEMAR se atienden alrededor de 670 personas. La realidad es que cuando yo arranqué hace 6 años había menos de la mitad. Hay un gran aumento de las transmasculinidades, sin embargo siguen siendo mayoritariamente transfeminidades. Y obviamente tenemos otras identidades hoy en día en el consultorio, sobre todo personas no binarias, a género, intersex. Y en estas otras identidades hay personas lesbianas, varones gays, que utilizan el consultorio como un espacio amigable. Algunas características en relación a pensar la diversidad sexual y la salud pública. El 50% tienen una referencia relativa a un centro de salud. Relativa me refiero que no hay esta lógica que tenemos de adscripción o de médico o médica de cabecera. Un 25% tienen obra social, también para plantear el problema de la atención de esta población en el ámbito privado. 11% viven fuera de la ciudad. 15% tienen problemáticas o solicitud de salud mental. Y acá para traer algunos datos, esta es una encuesta, un trabajo que realizó la licenciada Sauli Dalmazo, que es una enfermera que formó parte del consultorio durante 3 años,
en donde entrevistó a 117 personas del consultorio, en donde, fíjense, el 70% respetó, la pregunta era el respeto de la identidad de género en efectores de salud pública. La mayoría, el 70%, podríamos decir que respetó su identidad de género y un 30% no. Los ámbitos en los cuales se vulneró esa identidad de género: al ingresar y presentarse, en los estudios complementarios, en las interconsultas. Sí, en la mayor parte del sistema de salud, en general, en algún momento se vulneró su identidad. Y algunos relatos fueron, por ejemplo, a veces sigue apareciendo mi otro nombre en algunos estudios y eso me incomoda. Mi primera consulta fue con una ginecóloga, me negaron la hormonización, me dijeron que yo había nacido con un sexo y eso no se podía cambiar. Soy un varón trans y en un hospital me internaron con mujeres. Uno de los grandes debates, que yo creo que ya lleva más de 10 años, es sobre la centralización o descentralización de la población trans del consultorio del CEMAR, que no lo dije, pero considero que se deben atender alrededor del 95% de las personas trans de Rosario. Fíjense que ante la pregunta sobre la experiencia de atención en centro de salud, solamente, si bien 70 se atendieron en algún centro de salud, hubo 30 que solamente continuaron esos procesos de atención y algunas de las causas fueron porque también no se respetó su identidad, ¿sí? Porque las hormonas no llegaban al centro de salud, porque no me controlaban la hormonización, ¿sí? Porque soy HIV positivo y me sentía incómoda en el barrio. Bueno, hay muchas cuestiones en relación a la comodidad, en relación a lo que sucede en el centro de salud o en el CEMAR. Entonces, cuando nos preguntamos qué se necesita para descentralizar la atención, yo me preguntaba, bueno, ¿todo es descentralizable? Y traigo preguntas solamente, voy a tratar de no dar respuestas. Digo, la población quiere, lo necesita, los equipos están sensibilizados, los médicos y médicas estamos formados y formadas. Cualquier profesional puede atender a la población LGBTIQ+. Alcanza con leer las guías de atención. ¿Qué instancias de práctica se necesitan? ¿Qué disponibilidad hay en los equipos de los centros de salud para alojar? Me parece que estamos en un contexto en donde sostener los espacios de atención en este contexto de extrema violencia es prioritario, ¿sí? Que tenemos que abrir el sistema de salud, continuar al menos con el acompañamiento en relación a la terapia hormonal, mejorar el acceso a las cirugías, en la conformación de equipos interdisciplinarios, mejorar nuestros sistemas de información en donde respetemos realmente la identidad de género y generemos estadísticas sin sesgos de género. Y un poco para terminar, en una reunión que tuve hace muchos años donde hablábamos sobre esto de descentralizar y descentralizar, alguien me decía, no, bueno, pero van al CEMAR porque en el CEMAR hay aire acondicionado. Bueno, no es simplemente porque hay aire acondicionado. Es un consultorio que alojó a esta población durante toda esa cantidad de años que ven ahí, en diferentes instancias, con diferentes médicos y médicas, pero en donde el cuidado claramente se instituye siempre en un vínculo intersubjetivo. Y voy a leer la frase de Michalowicz porque es más linda. Así la satisfacción de necesidades que pueda implicar cierta práctica no puede aislarse nunca del vínculo en el cual se produce, afirmando que no existe cuidado sin la instalación de un vínculo y que dicho vínculo debe estar sustentado en una corriente afectiva tierna, posibilitando ello la inclusión en el mismo, la empatía, el miramiento y el buen trato. Bueno, hasta ahí mi presentación. Hay un videíto como disparador, pero tal vez lo podemos pasar después o si nos ponemos ahora. Bueno. Es un video que hicimos con compañeros y compañeras de Chile y Uruguay en un curso que dimos durante la pandemia, un poco como disparador para trabajar esta temática. Sí, tiene sonido. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Ya estoy contigo,
Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Camila. Camila. Camila Sánchez, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Decime, Camila, ¿qué te trae por acá? Vengo a pedirte un chequeo general que me piden en el trabajo. Bien, ¿alguna enfermedad, patología? No. Una persona sana, entonces. Sí. Bien. ¿Hace cuánto no te haces un PAP? Te voy a mandar porque seguramente te hayan pedido. No, ¿cómo? PAP no. Soy una mujer trans. Disculpame. Trans, entonces, pero tu nombre es Camila. Claro, ¿no? me cambié el documento. El nombre del documento. Perdóname. No, todo bien, todo bien. Entonces, claro, no. Ok, entonces te voy a mandar. ¿Vos sos gay entonces? No, gay es otra cosa. Yo soy heterosexual. Yo nací varón y me identifico con el sexo femenino y me gustan los hombres. Entonces, si me dice mujer y me gustan los hombres, soy heterosexual. Gay es otra cosa. Está. Ay, perdóname que te pregunte. No, todo bien, todo bien. pero A de veces verdad me han mandado al ginecólogo ya. Yo voy, pero mira que se va a andar un lío. Bueno, está. Perdón, Camila, yo te voy a entonces mandar una rutina general, chequeo, y te voy a mandar también, bueno, el estudio de VIH, ¿verdad? Sí, VIH. Y quizá, no sé, se me ocurre que podrías ver quizá un psiquiatra. Conozco uno que es buenísimo. Es que no necesito psiquiatra. Está todo bien, digo, mi familia me quiere, yo me quiero, tengo un trabajo divino, mis patrones me quieren, está todo bien. No, claro, yo no lo digo por eso, pero quizá a veces sea un apoyo que uno pueda... No necesito, en serio, de verdad. Gracias. Ok, entonces es la rutina, el VIH... Igual quiero consultar por el plan de hormonización, que me dijeron que era muy bueno y estaría bueno, digo, saber un poco de eso. ¿Tenés idea vos de algo, cómo se trabaja eso, cómo se aplica? Mira, no te voy a mentir, te voy a dar un pase con un compañero, con un colega que yo sé que trata muy bien estos casos. Dale. Porque la verdad es que no quiero tampoco genial, hacerte buenísimo. perder el tiempo. No, y discúlpame, de verdad, no... No, tranquila, siempre pasa. Está todo bien lo que te mandé ahí, sí, ¿no? ¿No querés que le agregue algo más? No, está buenísimo. ¿Está bien? Sí. Bueno, está. Te agradezco. No, bueno, suerte. No, gracias, amor. Chao, chao. Gracias. Bueno, es para debatir un rato. A lo mejor podemos hacer que continúen los compañeros y después le damos un lugar al intercambio. Solo para concluir esta parte, pensar la incomodidad que nos genera muchas veces a los médicos y médicas cuando no sabemos acerca de algo y los errores que terminamos cometiendo. Hay una paciente del consultorio que afirma que le hicieron un Papá Nicolau en un hospital de la ciudad. Ella tiene una vaginoplastía, ¿no? Y bueno, nada, habría que pensar de dónde se tomó esa muestra. Si no pensamos, si no incorporamos la perspectiva de género, los errores diagnósticos y terapéuticos que podemos ocasionar. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar proponerles un ejercicio. No se tienen que levantar ni nada. Solamente lo que les voy a pedir es que intenten imaginar el escenario que les voy a leer, que en realidad toma el ejercicio de un colega que se llama Ann Millet, que es de Buenos Aires. Le saco algunas cosas del ejercicio, lo uso para esto. Pero bueno, voy a empezar a leer un escenario. Imagínense en ese escenario. Él lo que propone es que, bueno, que hagan de cuenta que se ponen unas gafas y están en una realidad en 3D. Y ingresan a un hospital o a una institución de salud, vamos a suponer que ingresan al CEMAR. Hay un hall grande, techos muy altos, frente a ustedes hay un mostrador, 2 trabajadores administrativos conversan con personal de seguridad. Hagan el esfuerzo por verle las caras al personal de seguridad, a los trabajadores. Hay mucha gente en el espacio. Algunos están sentados, otros de pie. Hay personas con batas blancas, carpetas en mano. Hay gente usando chaquetitas con dibujos, ambos de todos colores. Ven pasillos y eligen uno. Giran y empiezan a recorrer ese pasillo.
Sin prisa, sin pausa, van mirando todo tranquilo, pasan por una ventanilla en un cartel donde dice personal y logran ver la silueta de algunas personas que trabajan en escritorios antiguos del otro lado del vidrio. Siguen caminando, se cruzan con una persona de maestranza transportando una decena de productos de limpieza en un carro grande. Algunas personas trabajan arreglando un ascensor, se dirigen a diferentes direcciones. Hagan el esfuerzo por ver a esas personas, por pensar cómo están vestidos, cómo son sus caras, con quiénes se van cruzando, sigan andando por esa institución. Suben una escalera, se cruzan con una enfermera, siguen, llegan a un segundo piso, doblan a la izquierda. 2 médicos pasan a su lado conversando entre sí. A la derecha ven un mostrador donde hay 4 trabajadores cargando datos y unos 6 usuarios haciendo fila con papelitos en mano. En los laterales del pasillo comienza a haber sillas que anticipan que llegan a una sala de espera. Lo es, incluso ahora hay más gente, sin duda es uno de los espacios principales de la institución. Hay espacios para sentarse, puertas, pasillos que salen a distintas áreas, dispensers de aguas, monitores. A su lado notan una puerta muy linda con grandes vidrios, se asoman y ven una clase con decenas de personas y una charla con alguien vestido de traje, en un atril, con una presentación, con un proyector en la pared. Siguen caminando, llegan a la puerta del consultorio 14. Agarran el picaporte, abren, entran y hay una persona trans y una cis. Se sientan en la camilla sin hacer ruido, escuchan la entrevista y escuchan que el profesional le habla a la usuaria sobre el uso correcto del preservativo. Ahí salimos de la escena y lo que quería preguntarles es ¿quién suponen que era la persona trans en ese consultorio? En la imaginación, si pueden salir un poco de la escena y bueno, no sé si alguien se anima a decirlo, si no, por lo general hay una respuesta. ¿Alguien imaginó quién era la persona trans en ese consultorio? Había una persona cis, una trans, una profesional y una usuaria. Por lo general, lo que se tiende a pensar es que la persona trans sería la usuaria porque no estamos acostumbrados a ver médicos que sean trans, no estamos acostumbrados a ver empleados que sean trans, siempre son, en todo caso, ingresan por algún cupo, son los menos de algún modo. Y eso, no sé si podemos ver la presentación para poner, pero eso, bueno, se relaciona con lo que Pali trajo al inicio en relación a la, por así decirlo, de heterosexualidad obligatoria, que es un concepto de Adrián Rich, y la cis-heteronormatividad, ¿no? Obligatoria también, en relación a que el contrato social en que se establece, es decir, las formas de relacionarnos en sociedad son pensadas desde un modo inicial, o sea, de modo sistemático y a modo sistema, ¿no? Como contratos heterosexuales, en donde hombres cis y mujeres cis mantienen relaciones afectivas y desarrollan su vida familiar, su vida en una vida tradicional, por así decirlo, organizando familias nucleares, y eso es lo que socialmente esperamos de las otras personas. Ese rol, ese papel que se juega en sociedad siempre está relacionado a la heteronormatividad y cisnormatividad. Es decir, que vemos a las personas por lo general pensando que son personas cis, y también eso tiene una repercusión en las instituciones, en cómo pensamos en las instituciones. Las instituciones están preparadas para personas cis, donde se aloja, como decía Pali antes, donde alojamos a quienes irrumpen con las normas de género que son esperadas, ¿no? Retomo una pregunta de Val Flores. Ella se pregunta, ¿qué sucede cuando empiezo a convertirme en alguien para quien no hay un espacio dentro de un régimen de verdad dado? Y ese régimen es la heterosexualidad, la cisexualidad, que en términos de Butler sería la inteligibilidad del género, ¿no? Que solo son comprensibles a algunas personas cuyo género coincide con el asignado al nacer. Para pasar, esperen que me adapte a esto. Lo que quería traer de algún modo, pensando desde el derecho a la salud, cómo pensar en la interdependencia de derechos. Salud no es solamente la atención en un espacio específico de salud, sino que para pensar en salud de un modo integral la tenemos que trabajar en interdependencia con los demás derechos. Y para sumar un poco a lo que ya Pali había contado en relación a la población usuaria del consultorio, quería traer algunas cuestiones que son más generales en relación a la población trans,
Tomando datos, por un lado hay una encuesta, la primera encuesta que se hizo de vulnerabilidad de derechos de la población trans en Santa Fe, se hizo en 2019. Después hay un estudio que se llama Transaberes, que es un proyecto que se hizo, si mal no recuerdo, 2021-22 por UNR. Y el año pasado se hizo el Censo de Diversidad en un proyecto en el marco en 2023, en un proyecto en el marco del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación. Lo que hice fue retomar algunos datos que afianzan lo que de algún modo veníamos trayendo. Y sí hay algo transversal, si bien no hay grandes datos oficiales y lo que respecta al censo tampoco, siempre hay un montón de sesgos, de hecho el mismo informe del censo 2022 lo dice, pero sí hay algo transversal, que es que aproximadamente la mitad de la población trans no terminó los estudios secundarios. Bueno, en Transaberes se habla que es puntualmente en Rosario, que el 51% inició el secundario, pero un 75% no lo finalizó. Y en relación a transfeminidades o transmasculinidades, finalizó en mayor cantidad, las transmasculinidades han finalizado más el secundario, pero sí hablamos de que 4 de cada 10 masculinidades trans y casi 3 de cada 10 feminidades trans señalaron haber vivido situaciones de discriminación en el ámbito escolar por parte del personal y también por parte de sus compañeros, y con esto deviene en la deserción escolar. Por otro lado, en relación al trabajo, en el programa Transaberes, ahí está 2021-22, perdón que no lo dije exacto, que está realizado en la población de Rosario y alrededores, si bien habla de una tasa de actividad de la población trans en relación al empleo de un 70%, es muy baja la cantidad de gente que tiene un empleo estable, y especialmente las mujeres trans refieren que sus ingresos son escasos para solventar la vida cotidiana. Aún quien trabaja no puede solventar su vida cotidiana. Y esto, hay otro dato que es en realidad el censo de diversidad, también tiene relación con que 4 de cada 10 feminidades trans y 3 de cada 10 varones reportan haber sido desestimados o despedidos en el trabajo por su identidad de género. Continuamos hablando de procesos de exclusión, de discriminación en los distintos espacios. Yendo ya más específicamente a salud, según la primera encuesta que mencionaba antes, que produjo el IPEC, se habla que un 76% de las personas trans realiza sus atenciones en efectores públicos, pero sí hay un gran porcentaje de personas que recibieron maltratos o agresiones en ámbitos de salud o por agentes públicos en los últimos 12 años, según la identidad sexogenérica. Y bueno, como verán, hay mala atención, que sería el color celeste, eso es del censo de diversidad. Un 41% manifestó haber tenido mala atención de transmasculinidades y un 36% de transfeminidades. Con esto estamos hablando de que no necesariamente acceder al sistema de salud garantiza una correcta atención y un espacio que aloje, como decía antes la compañera. Otro de los puntos que me pareció importante traer es en relación a la asistencia. El censo de diversidad lo trabajó en que dentro de la población disidente sexogenérica, y sí incluyendo a otros tipos de orientaciones y de identidad de género, las mujeres trans son quienes más recibieron ropa, alimentos, mercaderías de comedores, asistencia por parte del gobierno, iglesias o escuelas, y quienes más han tenido que pedir plata en el último tiempo, a pesar de tener un empleo, ¿no? El 57% recibe algún tipo de asistencia social, siendo el potenciar trabajo, que bueno, ahora cambió de nombre, pero sí se sigue percibiendo, en quienes la mayor fuente de asistencia, que siempre está en crítica en el programa, que tuvo otro inicio. Y algo importante es que el 68% de las personas trans encuestadas no cuenta con acceso a computadoras y el 48% no cuenta directamente con acceso a internet a pesar de tener un teléfono. Hoy en día las políticas sociales exigen muchísimos trámites que sean relacionados a tener un perfil, ya sea en ANSES, un perfil de usuario en AFIP. Para cualquier cosa necesitamos contar con el teléfono, y estamos hablando de que casi la mitad de la población no accede a internet o a
o algún teléfono. En relación a toda esta interseccionalidad, en relación a lo que se viene diciendo, me parecía importante traer los crímenes de odio, que son aquellas acciones cometidas hacia personas de la disidencia sexogenérica por su orientación de género, su identidad de género. Y en algunas cifras sacadas del Censo de Diversidad, que establece que 6 de cada 10 mujeres trans y 4 de cada 10 masculinidades trans atravesaron situaciones de insultos, burlas, amenazas o agresiones por parte de otras personas en espacios públicos a lo largo de su vida. El Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBT, en el informe 2024, estableció 140 crímenes de odio hacia la población trans el año pasado, de los cuales 90 estaban dirigidos, hacia la población LGBT, de los cuales 90 estaban dirigidos hacia mujeres trans. Y también hubo 17 asesinatos perpetrados hacia personas LGBT, de los cuales 11 fueron dirigidos a mujeres trans, siguiendo en número lesbianas, gays. Estas cifras nos muestran un contexto de expulsión, de discriminación, de exclusión, que está potenciándose de algún modo, está cada vez recrudeciéndose por el contexto actual, ¿no? Donde hay discursos de odio legitimados. Estos son simplemente recortes de titulares, donde se anunciaba el cierre del INADI, donde se hablaba de la ESI como un plan para eliminar seres humanos, donde compararon el matrimonio igualitario con tener piojos. Estas son todos recortes de noticias reales que están sucediendo en este momento, donde se anuncia que el cupo laboral travesti trans no está siendo cumplido. Después, el rechazo a la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, así lo manifestó nuestro presidente, y también la limitación de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para personas menores de 18 años. Estas son algunas de las cosas que están surgiendo en este contexto, que ya, además de todo el contexto sociohistórico que venimos hablando, de toda una trayectoria histórica en relación a exclusión por motivos de género, tenemos que agregar lo coyuntural, que no es poco, y esto tiene incidencia directa en el diseño de las políticas públicas, en los modos de vivir también y en los modos de generar violencia en la sociedad constantemente, porque si el gobierno legitima determinadas formas, claramente en la sociedad también esto tiene alguna repercusión. Como ejes transversales, como para cerrar y para pensar más desde el campo de la salud, hablamos de exclusión, de violencias, de desigualdad de oportunidades, y esto no es algo nuevo, claramente. La desigualdad de oportunidades ya fue problematizada hace más de 2 décadas, al menos, en donde empezaron de algún modo las políticas que son llamadas de acción afirmativa o discriminación positiva, donde se trabaja en pos de favorecer el acceso al derecho de alguna población que sufre alguna vulnerabilidad, y en ese marco nos encontramos con el cupo laboral trans y el surgimiento, la emergencia de los consultorios, en su momento denominados consultorios amigables con la diversidad sexual, forman parte de estas políticas de acción afirmativa. Lo que sí, las políticas de acción afirmativa tienen el carácter de ser temporales, transitorias, para devenir en políticas universales, ¿no? En accesibilidad universal. ¿En qué paso estamos frente a eso para pensar que deje de ser, en esta pregunta que se hacía, PALI, centralización sí, centralización no, pensar en un consultorio específico? ¿En qué paso estamos frente a eso para pensarnos en si estamos tan lejos de la universalidad? Y qué acciones también de nuestro cotidiano como agentes de salud operan como barreras en el acceso al sistema. ¿Cuántas veces estamos muy pendientes de la georreferencia, de los horarios, de las delimitaciones más administrativas o burocráticas administrativas, y no estamos pensando en la trayectoria de vida de cada persona con quienes trabajamos? Y también cuáles son las estrategias que podemos desarrollar dentro de los espacios que ocupamos. Para pensar en continuar la discusión y darle paso al compañero también, estamos ante un contexto de profundización de la desigualdad, de crecimiento de la pobreza, aumento de los crímenes de odio. Miraba los datos de la canasta
básica total, que es la canasta de alimentos y los servicios básicos para supervivencia, y en el último informe de la usina de datos de la UNR está en casi 410.000 pesos. Eso es lo que necesita por mes una persona solo para seguir respirando. Y muchas personas no están, claramente, muchísima población está por debajo de eso, y la población trans sabemos que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Otro de los puntos es que bueno, esta complejidad, la complejidad social, la complejidad en que atraviesan las disidencias sexogenéricas también se traduce en la exigencia, en el imperativo de abordajes que sean interdisciplinarios e intersectoriales. No alcanza con escuchar en un consultorio, no alcanza con que una sola institución lo aborde, y mucho menos con que solo sea abordado desde salud, si no lo pensamos en el marco de lo que hablaba antes de la interdependencia de derechos. En la salud pública tiene la obligación de apostar a la equidad en el acceso, contemplando las particularidades territoriales, subjetivas, sociales, qué es lo que desean las personas, también qué es lo que se puede diseñar en función de eso, y también hacer una lectura compleja. Ayer se trabajó mucho sobre territorialidad, hacer una lectura compleja de las disputas territoriales que van más allá de las divisiones burocrático-administrativas. Y para eso la estrategia, al menos desde lo que pienso, la estrategia de atención primaria de salud es clave para contribuir en la equidad del acceso, pero es necesaria la formación, la sensibilización de los equipos y por sobre todo el interés, pero no puede quedar solamente en la buena voluntad de las personas. Esto tiene que ser algo institucionalizado y no tan abierto a opinar sí o no. O sea, es un derecho que hay que garantizar a las personas, y nosotros trabajamos garantizando derechos en el marco, en nuestro caso, de salud. Entonces, bueno, en relación a esto es imprescindible y urgente actuar en defensa de los derechos, puntualmente de las disidencias sexogenéricas y particularmente de la población trans, pensando en todo lo que veníamos hablando en un principio, como establece el enfoque de derechos humanos, de progresividad y no regresividad en relación a los derechos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Matías de Bolder y actualmente estoy a cargo de la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario. Me encantaría, si podemos, tener la presentación en la pantalla. Primero que nada, empezar por agradecerle a Daniel y con Daniel a la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad por invitarme, pero además por generar este espacio, ¿no? Me parece que la posibilidad de encontrarnos a discutir, a pensar y a reclamar para sostener los derechos de la población LGBT+ en este momento es fundamental, es necesario. A ver cómo hago con esto. Perfecto. Pensaba, cuando preparaba las diapositivas para venir hoy acá, en cómo empezamos con esto de la política de diversidad en la ciudad de Rosario. La invitación que me hicieron era un poco rara, ¿no? Porque era venir a hablar por la sociedad civil, por las organizaciones sociales, pero al mismo tiempo me toca el rol de la Dirección de Diversidad, entonces se me hacía difícil. ¿Qué hago? ¿Me pongo en quejoso, demandante como sociedad civil, o me pongo como director de diversidad a pensar de qué manera planificamos la política pública? Y pensaba cómo arrancó, ¿no? Rosario es una ciudad pionera en derechos, en la defensa de los derechos o en la creación de políticas públicas para la inclusión. Eso está clarísimo, lo sabemos acá, lo saben en todo el país y lo saben en todo el mundo. Pero no fue fácil que sea así, o no fue natural que fuera así. Sino que, hubo una movilización importante. Rosario alojó en el 96 el primer encuentro argentino de referentes y referentas LGBT. Viene con una cantidad de, ordenanzas, movilizaciones, encuentros del 95 para acá. En Rosario podemos encontrar normativa específica que hable de diversidad sexual. Y creo que, eso es un poquito de lo que me parece que nos hace falta. Cómo ponemos a la población acá en primera persona, más allá de que nos toque a las maricas y a las tortas siempre llevar adelante la política pública de diversidad, que eso por un lado está bueno. Más allá de eso, ¿cómo hacemos para escuchar y que la población LGBT nos pueda decir por dónde tiene que ir la salud pública, ¿no? Se me ocurría algún ejemplo que tiene que ver con las poblaciones migrantes o con las poblaciones racializadas.
pareciera, cuando nos preguntan a cualquiera, que algo que tenemos en claro, que algo que está incluido, que ya está, que es un paciente más, que es un usuario más, que es una usuaria más, y la verdad es que no. La verdad es que para las poblaciones que hemos sido discriminadas sistemáticamente, violentadas sistemáticamente, con todo esto que mostraba Pali al principio, de que el sistema no se sostiene solo, no basta con que sea igual, sino que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para generar un mínimo de igualdad, un mínimo de acceso igualitario a los derechos. Y en un ejemplo sencillo, ¿no? En nuestra oficina, la oficina de la Dirección de Diversidad Sexual, que es la oficina de la inclusión en la ciudad, ¿no? De la política pública de la ciudad, cuando sumamos un compañero migrante, cuando sumamos un compañero de otro país, con otro color de piel, cambió, llegaron, y lo pueden decir las compañeras que están acá, llegaron mucha más población migrante, pudimos pensar en otra clave en relación a qué le pasa a las personas racializadas cuando transitan la ciudad. Vos decías, ¿quién es la persona trans en el consultorio? Y la verdad es que yo pensé todo el tiempo que quien caminaba era la persona trans, y ahí pensaba en esto, ¿no? Bueno, no es lo mismo para mí caminar que para mí caminar junto a una persona trans, que para caminar siendo negro, que para caminar siendo mujer, que para caminar siendo trans, ¿no? Entonces, lo que pienso, lo que creo que tenemos que trabajar es para tener un Estado que pueda... Uy, me fui para el otro lado. Un Estado que pueda garantizar que todas y todos podamos acceder al cuidado, que el Estado sea responsable de nuestro cuidado, ¿no? Y por eso hay que hacer un esfuerzo todo el tiempo, permanentemente, para ser realmente inclusives. En esto de pensar la política pública, bueno, como les decía, parte de la política pública tiene que ver con la Dirección de Diversidad Sexual, que por momentos sentimos que somos el mini municipio. Ahora no pasa, pero a mí me tocó en el 2006 estar en la dirección, y en el 2006 venían hasta preguntarnos por el carnet de conducir, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pali recibe un montón de gente que su ingreso al servicio de salud o a los servicios de salud es el consultorio de terapias hormonales, ¿no? Y no cualquier otro. ¿Qué pasa? Que la gente hoy en el 2025, y más allá de toda la violencia que trajo el nuevo gobierno nacional, más allá de eso, sigue pasando que las maricas, las tortas, las lesbianas, no tenemos tantos espacios para llegar. No el aire acondicionado, sino un trato digno, respetuoso, cuidadoso, afectuoso, que nos permita llegar. Entonces, ¿qué hacemos desde la dirección? Mucho de lo que hacemos, y hoy nos lo decía una compañera que estuvo de paso por la dirección este mes, y es escuchar a la gente, es sentarnos, escuchar empáticamente al otro, a la otra, preguntarle qué le pasa e intentar pensar para esa persona qué podemos hacer, cómo la podemos acompañar, cómo la podemos apoyar. Entonces, algo de lo que hacemos importante desde la dirección es escuchar cuidadosamente a cada una de las personas que se acercan a la oficina, todas por alguna situación de vulneración de derechos, y después pensamos cómo, e intentamos que eso pueda llegar a otras áreas. Justo esta mañana de vuelta estábamos hablando con el SPV, el Servicio Público de la Vivienda, por el programa de emergencia habitacional particularmente, sobre una situación, y en un momento hablando el compañero me dice, pero es una persona trans. Sí, claro, la demanda ingresó por acá, la pasamos al área que correspondía y ahora la están trabajando ustedes. Pero hizo ruido, ¿no? Llamó la atención, por lo menos llamó la atención que una persona trans llegue por una oficina que no sea la nuestra al programa de emergencia habitacional. Entonces intentamos devolver la demanda donde debería haber llegado originalmente. Después, otra cosa que hacemos es generar políticas y campañas de promoción para la inclusión. Eso, justo ahora en el mismo congreso, en otra sala, están hablando los compañeros del equipo de promoción de derechos de nuestra dirección en relación a lo que hacemos en las escuelas, lo que hacemos con los jóvenes, con trabajadores del Estado, de otras áreas del municipio. Y por último, pero en el mismo sentido, acompañamos y apoyamos económicamente también las producciones artísticas, y eso lo hacemos con dos motivos. Por un lado, para la inclusión, para normalizar nuestras existencias en la ciudad, pero también como una forma de trabajo, porque como mostraba Facundo, seguimos siendo excluidos, seguimos llegando más tarde a los trabajos, necesitamos poder todavía
trabajar un poco más eso, la verdad de ser iguales y de tener un acceso igualitario. En relación a salud, también desde la municipalidad, creo que la clave, y pensaba como ejemplo en las políticas en relación a VIH, creo que la clave es cómo hacemos para escuchar a la población. La pregunta de descentralizamos o no descentralizamos, por ejemplo, ¿no? Pero hay lugares donde no vamos a llegar. Ni Bertone, que nombrabas antes, ni Pali, ni yo, ni Daniel, ni Facundo somos dueños de la verdad, somos representativos de todas las maricas, de todas las trabas, no somos, no queremos, no podemos. Y a veces nos pasa, pensaba, ¿no? Esto de descentralizar capaz que es un poquito como delegar, ¿no? A veces parece que nos comemos la de superhéroe y somos los únicos, las únicas que podemos hacer todo por las personas trans. Yo ahí creo que tenemos que sentarnos a preguntarles qué quieren, así como la población con VIH, como la población migrante, como las mujeres, ¿no? Poder preguntarle a cada población de qué manera preferirían, de qué manera lo podemos hacer mejor a la atención, pero también tenemos que animarnos un poquito a soltar y decir, bueno, no soy el único que puede acompañar esto, y así como dejamos en estos días que el SAC, que es el área que se ocupa de eso en desarrollo social, tome la situación de vivienda de la compañera, empezar a hacerlo con otras cosas. ¿Y por qué preguntarle a la población? Porque nos aporta algunas cosas que desde el Estado no podemos hacer, o no tan fácil, y es sensibilizar, y bueno, es lo que está ahí, sensibilizar y prevenir en contextos donde no llegamos, las trabas y quien les tocó trabajar con ellas lo tienen bastante claro, ¿no? Llegan a un centro de salud, te atienden mal y te gritarán para que le prestes atención, la escuches y la puedas atender como corresponde y no de cualquier manera. Y eso a veces me daría gana de ir a alguna oficina municipal a gritarle a los compañeros de trabajo, pero no puedo. Eso sí lo pueden hacer las organizaciones sociales, entonces está bueno que les demos lugar y que nos ayuden a pensar cómo construimos la política pública de diversidad o de inclusión en general. Construir confianza en la población clave. Lo contó Pali, re clarísimo, no hace falta más explicaciones. El Santi te agarra cuánto pibe hay dando vuelta y te lo lleva de la mano al consultorio. Y de vuelta, es algo que nosotros no podemos hacer. En la oficina de la Dirección de Diversidad lo encontramos todos los días nos encontramos con la dificultad de que las compañeras trans en particular, pero la población LGBT en general, estamos muy solas, muy solos. Entonces, cuando necesitamos que alguien nos acompañe para algo, eso se hace difícil y a veces estamos el Estado ahí supliendo esos vínculos familiares y amistosos. Pero lo cierto es que algo que hace mucho más eficientemente la sociedad civil a través de las ONGs que nosotros como Estado. Y la tercera, que me parece, creo que hasta más importante, es esta vigilancia crítica de las políticas públicas. Ahí me están mandando mensajes algunos compañeros de que están teniendo alguna dificultad para recibir sus hormonas, por ejemplo, pero son las que nos ayudan y yo se los pido que así lo hagan, que nos avisen, che, falta esto, me trataron mal acá, pasó tal cosa. No podemos estar en todos lados nosotros, entonces necesitamos de la sociedad civil que pueda estar vigilando que hagamos bien el trabajo, incluso en nuestra propia oficina y en el propio consultorio. Pensaba en relación a los desafíos que tenemos. Bueno, lo perdí, ahí está. A los desafíos que tenemos, el primero creo que está claro, quienes trabajamos con población LGBT lo vemos todos los días. Desde que asumió Milei no hay hormonas, o hay con mucha dificultad. La ciudad de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe hacen un esfuerzo enorme por intentar estar todo el tiempo cubriendo la falta, pero lo cierto es que las terapias hormonales hoy son un desafío urgente a atender por el municipio de Rosario y por el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque nos está costando horrores la continuidad de los tratamientos. El otro, la formación sistemática de equipos, dice acá, también es algo que venimos trabajando con Daniel, que venimos trabajando con otros compañeros, incluso con el subsecretario de Salud, pero es algo que nos está faltando. Rosario tiene 18 años de políticas públicas, a través de la Dirección de Diversidad Sexual, a través del consultorio, y a veces yo siento que volví 20 años para atrás,
que nos vuelven a pasar cosas que pasaban hace 20 años. Y les pasará a ustedes cuando caminan por la calle y volvemos a escuchar en Rosario algo que yo con 38 años no escuché jamás, y es que te insulten por marica en la calle. Eso yo no lo escuché nunca y hoy vuelve a pasar. Nos llegan pibitos que me bajé del colectivo y me gritaron, que me escupieron cuando iba a la escuela, son cosas que realmente no pasaban. Y entre esas cosas que tenemos que volver a laburar de vuelta, como hace 20 años, una es volver a formar a nuestros equipos. Yo empecé a trabajar en el municipio justamente capacitando a los equipos de la municipalidad en diversidad. Creo que algo que tenemos que reforzar, que lo estamos laburando, que estamos armando las capacitaciones, pero que claramente es algo que vamos a tener que sostener en el tiempo. Digo que no es algo que lo vamos a hacer una vez y se va a solucionar, porque nosotros vamos a hablar un día, les contamos cómo viven, les leemos las frases de las compañeras como hizo Pali, pero al otro día salimos a la calle y escuchamos autoridades altísimas del gobierno nacional insultando a cualquiera por cualquier cosa, no sé, te distraes un poco en la calle y alguien te grita porque, no sé, miraste mal, porque pisaste mal, etcétera, etcétera. Entonces creo que ante esta violencia generalizada vamos a tener que insistir permanentemente en cómo tratamos, en cómo nos manejamos, en cómo hablamos, los equipos de los centros de salud, de los hospitales, de los centros cuidar, de todos los espacios públicos municipales, porque lo que sí está claro es que en la Municipalidad de Rosario la voluntad política es ser inclusivo, entonces para eso vamos a tener que laburar todos los días. Tercero, producir datos. Eso es algo que creo que, siempre lo digo, creo que nos cuesta a las y los latinos en general, pero para poder pensar políticas públicas efectivas necesitamos mejores datos. Ahí el consultorio juntó varios datos que nos han servido, pero creo que algo donde, como contra la discriminación, para tener datos claros y reales, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional en estar atentos a eso. Por suerte, Daniel eso lo tiene claro. Es de los que nos reta, de que tenemos que anotar mejor. Algo en esto de adaptar, algo que se me hace más difícil de pensar en relación a la descentralización. Nosotros en nuestra oficina trabajamos con un equipo más o menos grande que se divide en duplas para la atención y tenemos como la dupla atendiendo y una dupla de reserva porque siempre viene alguien sin turno. Y eso creo que sería más difícil de implementar en los centros de salud, pero es algo que de alguna manera hay que resolver. La población que no puede planificar la comida el día siguiente, es muy difícil que pueda planificar cuándo va a ir a un turno médico. Y cuando llegan necesitamos atajarles y poder hacer algo con eso. Entonces pensar de qué manera construimos dispositivos de atención que sean válidos para la población tan terriblemente vulnerada, arrasada como es la población LGBT. Otro desafío que no tenía ahí anotado, pero que escuchándoles pensaba, es cómo hacemos para que lleguen gays, lesbianas y bisexuales, porque si existimos, es verdad que la tenemos un poquito más fácil en el acceso a las instituciones que la población trans, pero lo cierto es que nadie piensa en nosotros. Ayer mismo estábamos en la Bulbería, el espacio físico de Las Afinas, una ONG de mujeres lesbianas y bisexuales, y se repetían los relatos en la ronda de la ginecóloga no me quiso hacer estudios porque total soy torta, o de la ginecóloga no hablaba de mi sexualidad porque nunca me había preguntado si era lesbiana, si tenía pareja, si no tenía pareja y tal. Y Las Afinas hubo un encuentro en Rosario que se llamó Espartiles y armaron una campaña en relación a la atención ginecológica en el 2006, creo. 2006, 2008. No, 2006, 2004, cambiemos las preguntas. Sí, 2004, 2006, dice el Dani, que se llamaba Cambiemos las preguntas. 20 años después, la misma situación. Tenemos que hacer un esfuerzo especial. Nosotros en la dirección lo estamos haciendo. De hecho, lograr que lleguen las tortas y que lleguen las maricas a la oficina no es tan fácil, pero tenemos que trabajarlo. Y el gran desafío, que para mí es una pregunta, a principios del año pasado tuvimos una charla larga con Pali. Yo le decía, hay que descentralizar. Hablamos como que sí. Ya teníamos a la gente dividida por centro de salud más o menos. Y después fue, pero será el momento, pero será lo necesario, pero será... y la verdad que ahora no lo sé, no estoy para nada seguro. Sí que nos tenemos que sentar, discutirlo, pensarlo, y lo tenemos que hacer con la población. Ahí, de vuelta, con Daniel estamos pensando alguna reunión en ese sentido.
porque es muy difícil que las compañeras lleguen a un lugar, que no tengan miedo de llegar a un lugar, que los compañeros lleguen. Y la verdad es que salvo en Argentina, en el resto de Latinoamérica, hay centros de atención en salud específica para población LGBT. En toda Latinoamérica funciona así la salud. Por la salud anal, por el VIH, por las terapias hormonales, pero en todo el resto de Latinoamérica, los espacios de atención de la salud para la población LGBT son clínicas especializadas para nuestra población. Yo no sé si nos quiero en un mundito aparte, no nos quiero en una municipalidad aparte, no nos quiero en un centro de salud aparte, pero sí que lo tenemos de pensar cómo hacemos para que las compañeras lleguen, los compañeros lleguen, sean bien tratados y que tampoco le pase como a la médica del video que te está pidiendo 700 preguntas porque no sabe qué hacer. Entonces, descentralizar para mí sí es un desafío, pero primero pensar si vale la pena, bueno, las preguntas que ya nos hizo Pali al principio. Les decía que en el 2006, cuando se crea la Dirección de Diversidad, en ese momento Área de Diversidad, me convocan para que trabaje con los equipos de desarrollo social primero, segundo con los de salud y después con el resto del municipio, en cómo hacíamos para tener empleados municipales que sean amigables con la población. Trabajamos un montón, yo la verdad que estoy bastante contento con ese laburo, pero hoy no alcanza solo con sensibilizar a las personas que están a cargo de la atención al público, sino que necesitamos sostener la voluntad política que tuvimos hasta hoy, y lo digo porque estamos a días de las elecciones, que tenemos que laburar para que al menos Rosario siga siendo una reservita donde las personas tenemos acceso a salud pública de calidad y donde las maricas, las trabas y las lesbianas podemos ir a un centro de salud sin tener miedo. En ese sentido, una de las cosas que tiene Rosario es el cupo laboral trans, que este año de vuelta se pudo llevar adelante, y a lo mejor, ya que estamos acá, tendríamos que pensar, este año ingresó una persona del cupo a salud, a lo mejor tenemos que pensar que en la selección de este año llegue mucha más gente a salud, porque, bueno, no sé si es la atención de la salud, pero sí la salud de nuestras poblaciones está súper golpeada. A lo mejor podemos poner una cara más conocida, una cara de la comunidad más cerquita, porque pareciera que no, pero realmente hace la diferencia entrar a la ex Martín y que haya una traba en la puerta, ir al distrito centro y que llegues y la primera persona que está sea una persona trans, hace la diferencia completamente. Para terminar, creo esto, que la salud pública tiene que abrazar las diferencias, reparar igualdades y garantizar vidas dignas sin que le tengamos que pedir permiso a nadie, sino nos la pasamos pidiendo permiso todos los días y ya suficientemente costoso nos es vivir como para encima vivir pidiendo permiso. Y para terminar, sí, de verdad, el 17 de mayo al 28 de junio en Rosario es el mes de la diversidad sexual. Hay un montón de actividades, casi todos los días hay alguna actividad de alguna organización. Yo les invito a que busquen Diversidad Rosario en Instagram y que se puedan sumar. Seguro que si están acá es porque les interesa la igualdad, porque les interesan los derechos, porque les interesa que sigamos teniendo derecho a las personas LGBT+. Así que les invito a todas, y digo todas porque como siempre son mayoritariamente mujeres. Entonces las invito a todas a que se sumen a las actividades del mes del orgullo. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo mucho más interesante para decir después de lo que han dicho la compañera y los compañeros. Sí, digamos, algunas preguntas que no voy a responder. Uno es, ¿y por qué molestan tanto las chicas trans? Porque yo tengo permanentemente esa sensación, ¿no? Y en realidad las chicas trans han hecho por su libertad y en su militancia, mucho por ellas, pero han hecho mucho más por la libertad y por vivir vidas y nuestras sexualidades mucho más libres para toda la comunidad. Esa linealidad sin contingencias de sexo, cuerpo, sexo, género, cuerpo, deseo, donde tenés que tener pene, ser varón, un cuerpo, masculinidad, un cuerpo legible como de varón, un deseo que sea heterosexual. En general, la diversidad sexual y fundamentalmente las personas trans rompen con eso y nos pegan una cachetada a todo el sistema, ¿no?
Y es como que siempre está la sensación, y tengamos mucho ojo en estos tiempos, de que ahora son las personas trans las que nos están sacando algo. Porque entran los planeros y después ahora, bueno, pero ¿por qué tanta diferencia con la población trans? ¿Por qué tenemos que destinar recursos para? Son todas frases que aparecen todo el tiempo. Y cuando hablamos de la descentralización, que salió bastante, yo creo que la descentralización es necesaria también como respuesta política, para realmente tener un sistema basado en la estrategia de atención primaria, que responda a esa estrategia y que las personas trans, pero todo el resto del colectivo LGTB, se vean convocados y convocadas a ir a los centros de salud como una oferta. Las compañeras en la época del aborto usaban un pañuelo verde y ese era un símbolo donde una mujer sabía que si tenía el pañuelo verde se podía animar. ¿Qué otros símbolos podemos poner que convoquen? Y así medio como para terminar, porque no es una cuestión de trans o no trans, LGTB o no, sino que es de todas, todos y todes. Voy a traer una frase que repito todas las veces que puedo, digamos, y que debo tener a mucha gente cansada, pero que no es una frase que traje yo, sino que la dijo una vez en un encuentro, en un congreso de Débora Ferrandini, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Y entonces se quedó hasta las 4 de la mañana, porque nos quedamos muchas personas hasta las 4 de la mañana que se dio la votación. Dice, después que terminó la votación, sentí que el aire era más respirable. ¿Y por qué? Si yo no soy lesbiana, no pienso usar la institución del matrimonio bajo ningún concepto, me sentí que el aire estaba más respirable. Y entonces dice, ahí comprendí que la frase que nos enseñaron a todos y todas de chicos, cuando nos dicen tu libertad termina donde empieza la de los demás. Débora dice, comprendí que mi libertad crece con la libertad de los demás. Así que bueno, gracias y vamos a las preguntas. ¿Alguien se anima? Adelante, Martín. Sí, mientras Pali hacía la presentación se me ocurría una pregunta. En este relato que muy bien describías, que a todos nos enseñaron de alguna manera que los únicos destinos posibles de nuestro género es ser varón o ser mujer, también pensaba, cuando una persona empieza a sentir incomodidad con ese género que le están imponiendo, creo que lo que aparece rápidamente es la identificación con esta otra posibilidad. ¿Qué chances hay o si es posible desde este consultorio o te parece que hay espacios para poder problematizar ese proyecto identitario y de alguna manera también evaluar qué es lo que podemos hacer con nuestra identidad de género pero también con nuestra expresión? A veces me he quedado con la impresión, ¿no?, de que tendemos a someter a nuestro cuerpo a un montón de intervenciones convencidos que es la manera de pertenecer o de encajar dentro de este binomio, y no sé si necesariamente es lo que haría si tuviera más tiempo para trabajar sobre mi subjetividad. Podemos hablar horas acerca de cómo no solo la medicina, el modelo médico hegemónico, sino las tecnologías médicas están haciendo también su mella en este tema, que claramente es, a mí es un tema que me convoca desde el inicio que empecé en el consultorio y es algo que me pregunto ante cada persona que entra y me dice que quiere una hormona, y sobre todo esa persona que viene y si pienso en un varón trans, ya se cortó el pelo, ya eligió su nombre, ya cambió el DNI, igual quiero testosterona. ¿Para qué? Entonces, la segunda pregunta que siempre le hacíamos con Sauli, la primera era, ¿por qué? Porque quiero sentirme feliz, mejor, ¿para qué? Y entonces, decinos realmente qué cosas en tu cuerpo. Y entonces empiezan a aparecer algunas. Y a veces muchas de esas cosas que aparecen son fantasías. Quiero que se me achique la cadera. No, la cadera no se va a achicar, el efecto que hizo ya el estrógeno en determinado punto o la testosterona no se va a modificar.
O sea que eso no va a pasar. Bueno, quiero dejar de menstruar. Bueno, hay otras alternativas para no menstruar. También son drogas, digamos, y también discutiremos sobre medicamentos, pero ahí se puede usar uso de progestógenos continuos. Hay varias opciones para no menstruar. Bueno, quiere tener vello. Bueno, digamos, podemos pensar a lo mejor un determinado tiempo para que crezca el vello y después no necesariamente continuarlo. Digo, hay mucho para pensar acerca de claramente cómo este sistema también en la población trans hace que vuelvan a caer en estos estereotipos, muchas veces exponiéndose su vida, digo, en las transfeminidades, inyectándose silicona líquida en el cuerpo. Incluso el día de hoy, una persona la semana pasada me dijo, yo me voy a ir a Córdoba a ponerme la silicona si no me operan. Digamos, son cosas que pasan hoy en día, no hace 20 años. Y un varón trans dice, no, yo si no llega me voy a comprar la testosterona del gimnasio. Digamos, me parece que en esto de salir digamos, de poder, en un momento de la reducción de riesgo y daño, y dábamos mesigina y atrimón porque era lo que teníamos. Bueno, hoy en día tenemos estrógenos mejores recomendados, tenemos la testosterona. Me parece que también el desafío es este de pensar cómo las tecnologías médicas se meten en las corporalidades y también, ni hablar si quieren que hablemos del negocio de la cirugía, ¿no? Que es otro capítulo muy complejo. ¿Qué posibilidades tenemos? Yo creo que para eso la respuesta es equipos interdisciplinarios. Yo creo que ahí hace falta otra escucha, que yo como médica, por suerte estoy trabajando, ¿no? Creer que puedo con todo, y hay parte de todo ese relato que se necesita de otros que escuchen qué pasa en esa corporalidad que quiere todo eso otro hegemónico. Y después me parece que también la posibilidad de construir espacios colectivos en donde otras personas puedan decir, che, yo no hago testosterona y igual puedo vivir siendo un varón trans y tal cosa, o un montón de transfeminidades, sobre todo de trabas, que hoy en día no hacen hormonización y tienen un discurso muy interesante en relación a eso. Es todo un desafío. ¿Alguna otra pregunta? Voy a retomar algo de lo que dijo Matías, bueno, Pali, todos, la falta de datos. Me consta que en este momento la Dirección de Informática junto con la Secretaría están incorporando, digamos, las variables en el sistema informático de salud, pero venimos años porque todavía no sabemos, si no fuera por los palotes que hace Pali, cuánta gente tenemos en el sistema y qué les pasa. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la ponencia, súper importante, como ya dijeron ustedes. Yo quería preguntarles a la mesa en general, ¿cómo piensan esta descentralización, si es lo que suponemos que es a donde tenemos que ir? A mí se me viene en el imaginario eso porque digo, Pali, vos los números que planteabas y las situaciones que suceden ahí, hablaste de varios motivos de consulta, digo, no lleva al mismo tiempo ni los mismos recursos pensar en bueno, qué hacer con si fueron expulsados de su familia o si están sufriendo trastornos de ansiedad, depresión, autólisis. Digo, me parece que ahí nombraste como 3 factores de riesgo o motivos de consultas más comunes que son totalmente distintos y que a veces tienen puntos de convergencia, digamos, y otros que no. Entonces, bueno, me pregunto cómo poner a disposición bueno, el sistema de salud que estamos intentando sostener en los territorios para atender eso. Digamos, bueno, hemos compartido, Pali, situaciones también que no se sabe mucho qué más hacer cuando específicamente, ¿no?, una persona trans está atravesando un padecimiento subjetivo complejo. Bueno, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Con qué hospital contar? ¿Con qué hospital no contar? Y bueno, nada, lo pregunto sinceramente porque es algo que está sucediendo y que me parece que hay que armar ahí una red amigable también. Por eso mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Yo digo algo nomás. Digo, cuando hablamos de descentralización, muchas veces es como que el espacio del CEMAR no tiene que estar más, ¿sí? Y no creo que se trate de eso. Esto lo estoy diciendo mi postura y es algo que tenemos que conversar, ¿sí? No es que estoy diciendo la verdad revelada. Digo, el espacio del CEMAR puede estar. Lo que sí es cierto que así como el centro de salud no puede dar todas las respuestas, el CEMAR solo tampoco. Entonces, en lo que sí estamos trabajando
es en fortalecer una red donde la contención vaya más allá del consultorio del CEMAR, donde no siempre se puede abordar la integralidad de los problemas de salud de las personas trans. Porque si no, sí, digamos, de alguna manera estamos reduciendo las personas trans a las hormonas. Y porque la ley de identidad de género, para mí, ha hecho por la salud de las personas trans muchísimo, pero ha hecho muchísimo no por el artículo 11 precisamente, sino por toda la ley en su conjunto, al incluir a las personas al sistema. Pero digo, no es consultorio del CEMAR sí o no, sino cómo. Y esas son las alternativas que estamos buscando. Bueno, ya dije que no tenía muy bien claro que sí me parece que estamos en un intermedio difícil, eso me parece como más claro, ¿no? Una opción, y hay otros países que tomaron esa decisión, u otros organismos internacionales que tomaron esa decisión de construir clínicas de atención para la población LGBT. Es una opción. Lo que claro que no es una opción es que Pali escuche a la que viene con las hormonas por el VIH, porque está con problemas de salud mental. Lo que no es una opción es que haya un trabajador municipal poniéndose en la espalda 670 personas. Eso es lo que no es posible. Creo que la mejor opción tampoco es generar un municipio o un estado paralelo para la población LGBT, por eso para mí es ruidosa la idea de clínicas de atención para la población LGBT. Y estoy bastante convencido de que si el sistema de salud está descentralizado, entonces las maricas tenemos que tener el mismo sistema de salud descentralizado. Esas son como algunas ideas así dando vuelta. Hay dificultades que quizás hasta son ventajosas, ¿no? Porque seguro que, bueno, que si las trabas llegan a los centros de salud, los centros de salud van a ser mejores para todas y para todos. Eso no hay dudas, ¿no? Porque esto de, no sé, de llegué y tuve que esperar, bueno, no tiene que esperar la traba, pero tampoco tiene que esperar la señora del barrio, el viejo de la otra cuadra, digamos, las cosas que la población trans en particular, por el espíritu guerrillero, ¿no? Van a ir a reclamar, son las cosas que necesitamos mejorar para todas las personas. Entonces me parece que sí está claro que si descentralizamos, la población LGBT, que tiene una representación política bastante fuerte, va a ser incidencia para mejorar la calidad de la atención para todas y todos. Después hay que ir pensando, seguramente podemos pensarlo, no sé, o en los corredores o en el CEMAR como una especialidad, un espacio de consulta, no, hay que volver a pensar cómo queda funcionando el consultorio en el CEMAR. Cuando lo empezamos a pensar en el 2006, la discusión fue más o menos la misma. ¿Qué hacemos? ¿Concentramos, desconcentramos, pensamos en los hospitales, pensamos en el CEMAR? Fue una discusión que dimos un montón, que la dimos con la sociedad civil y que el ejemplo que tomamos para pensarla es qué pasó con las políticas de VIH. En principio, estamos todos de acuerdo en que tenés que tener derecho a atender tu salud lo más cerca de tu casa posible. En eso estamos en líneas generales seguros. Ahora, después las personas con VIH salieron a decir, yo no quiero ir al centro de salud de la otra cuadra de mi casa, y tiene sentido, ¿no? Entonces se pensó como algo de intermedio, que está el programa en el centro, pero tenés la descentralización. Hoy yo no sé si es válida tomar esa referencia, estamos 40 años adelante y yo creo que la gente puede elegir dónde atenderse porque le cae simpático, no el recepcionista. Creo que la gente tiene derecho a atenderse donde quiera porque tiene derecho a elegir a dónde lo atiendan. Como yo elijo qué médico clínico voy, no voy al médico que me toca por el domicilio. Entonces, creo que si bien siempre fue difícil, hoy tiene un montón de complejidades más. El sistema, la población y la salud tienen, y la salud integral tiene más complejidades que en ese momento, entonces me parece que hay que volver a sentarse. Creo esas líneas, ¿no? Como esas coordenadas de por dónde. Será hora de volver a sentarnos, ellos que hacen la política de salud para la diversidad y nosotros intentando hacer un vínculo con la población. Yo lo que quiero agregar en relación a la descentralización es que entenderla como lo que vienen diciendo, ¿no? Como un proceso
que va a ser a prueba y error y que sí, lo que al menos en la experiencia que estamos teniendo, particularmente con Daniel, estamos haciendo como algo, como una admisión de algún modo para aquellas situaciones nuevas o para situaciones que quedaron en atenciones con quienes hoy ya no están brindando atención médica y demás, que quedaron como por así decirlo por fuera de lo que era el circuito de la red, particularmente en terapia hormonal. Y en este espacio lo que nos proponemos es, bueno, pensar cómo, además, sin que una cosa quite la otra, sin pensar la salida del consultorio de diversidad, sino pensar cómo fortalecer la vinculación con APS. Si bien es muy reciente, en sí nos encontramos con personas que circulan por los centros de salud, pero pareciera que todo lo que es relacionado a terapia hormonal sí o sí es en el consultorio. Bueno, lo que habrá que construir es que en un espacio que en otro, si es necesario dispositivos de articulación o más matriciales o no, si es necesario más capacitación, como decíamos antes, si alcanza con eso, pero creo que la clave es pensarlo en proceso y bueno, y obviamente que será decisión política también. No voy a decir mucho porque es un tema que me sensibiliza bastante porque hace tiempo que vengo planteándolo y bienvenido que haya surgido. Creo que comparto mucho lo que dice Matías, que hay que volver a reunirse y que estamos en un contexto en donde más de resistencia que de avanzada. Y me parece que el consultorio del CEMAR sigue siendo un lugar de mínima pertenencia para una población que está por fuera de todo. Yo soy una gran defensora de la atención primaria y no quiero un kiosco separado tampoco, pero bueno, las experiencias en otros países muestran que cuando el turco en Uruguay descentralizó su consultorio de San Boin y se fue a trabajar a barrios blancos, tiene a todas las trabas en barrios blancos, digamos, y un poco hay otras experiencias similares en otros países. Por eso hay algo de esto que yo al final de mi presentación del vínculo, de esos vínculos que tenemos que lograr que la población establezca con los centros de salud, no va a ser simplemente con darle un turno programado. Primero porque al turno no va a ir, probablemente, pero es realmente un acompañamiento que va a tener que ser cuerpo a cuerpo, y cuerpo a cuerpo es probablemente Facu de la mano, hola, vengo al centro de salud, se ve alguien por ahí, allá están las chicas del Rosero por el hijo. Bueno, vengo acá a traer a ella, que se va a empezar a atender acá. Ella va a ser tu médica cabecera, se llama así. Y la primer consulta, ese es mi punto de vista de cómo es un cuerpo a cuerpo, con notita, turno programado, para mí no va a funcionar, es mi punto de vista. Y después sí, hay un pool de población que no va a ir a los centros de salud, que no va a ir porque de chico o chica se atendía en ese lugar y no quiere seguir en ese lugar porque conoce a la vecina, porque no quiere esperar, y no, porque sí, hay privilegios que puede tener el CEMAR, sacarte sangre sin turno, la farmacia está abierta todos los días, los turnos se sacan y en general a 15 o 20 días se consiguen. Bueno, no es la realidad de los centros de salud, entonces hay que patear varias cosas, digamos, para una descentralización. Probablemente tiene que ser en el camino un híbrido, pero lo que podamos referenciar para mí es más en un cuerpo a cuerpo y sí es en una formación y sensibilización en los equipos. A mí me preocupa que yo, que hace ya 6 años que estoy, han rotado 2 o 3 residentes de medicina general por el consultorio y que no haya un interés, digamos, de formarse en esta temática. Hablo de la población, de la formación médica. Ni me meto en las otras especialidades. Bueno, ahora tenemos una compañera, creo, de psicología que se va a sumar, pero es preocupante eso también, la falta de interés de las disciplinas, medicina, psicología, digamos. Tenemos muy pocos psicólogos y psicólogas formadas con perspectiva de género. Para mí eso es preocupante, porque no es simplemente formar y sensibilizar, es más que eso. Y yo creo que en los tiempos que corren también tenemos que tener ciertos cuidados. Hoy por hoy, el gobierno municipal, el gobierno provincial mantienen una política de salud para el colectivo LGTB, pero no sabemos qué puede ocurrir. Les aseguro que no sabemos, eso lo tenemos claro. Un consultorio centralizado y solo es fácilmente tumbable.
Si estamos desparramados por todo el territorio, es más difícil que nos agarren. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sol, médica generalista. Tuve clases con vos, doctor de Paz. Bueno, quería contar mi experiencia. Yo estoy en el Centro de Salud de Narri-Chijer, estoy ahí hace 7 meses. Yo no sabía que la salud trans estaba centralizada en el CEMAR. Pensé que la salud trans podía recorrer diferentes espacios y llegaron a mí diferentes personas trans, trans mujeres y varones, y pude acompañar con soporte de Raquel Tiziani, que por WhatsApp me fue aportando un montón de conocimientos, cómo, digamos, de qué manera acompañar a las personas trans que también se acercaron al consultorio. Lo que tiene de, creo, como de positivo y un valor agregado es que la farmacia, por ejemplo, el farmacéutico del centro de salud es uno, entonces es como que de manera muy individual podemos llegar a esa paciente. El farmacéutico sabe el nombre, sabe cuándo viene a retirar la medicación, sabe pedirle de más gel porque sabe que el mes que viene probablemente no llegue, y un montón de individualidades que creo que hace a una de los objetivos, que es cómo continuar los tratamientos. Después, bueno, me parece que me falta un montón a lo mejor en lo específico de, bueno, esto que decías de cómo poder complejizar si hormonizar sí o hormonizar no. Creo que no estoy parada todavía en ese lugar, pero sí desde una escucha de la persona con lo que desea, con lo que no, y con, la verdad que tienen un montón de información sobre cuáles son los cambios que van a tener, cuáles son los cambios que no. Hablamos, por ejemplo, de la terapia de la voz, que eso sí está, no sé dónde está, digamos, fonobiología que haga terapia de la voz. Pero bueno, la verdad que la experiencia es muy interesante y como que pude llegar a pacientes, por ejemplo, no sé, una vez le retiré el DIU a una paciente y cuando le pregunto por qué, me dijo que fue porque bueno, su pareja era trans y que no lo requería, y entonces así pude conocer a su pareja, y es como que es desde otro lugar no sé, esa presentación. Sí, me parece que la primera vez que llegué al consultorio, llegó sin un turno programado, diciéndome que no la estaban atendiendo más en el Alberdi, y me parece que sí, dentro de este contexto, son atenciones que se tienen que dar de manera no programada, como parte de una demanda espontánea, entendiendo la complejidad y por lo que están pasando, y me parece que eso sí nos lo debemos y lo puede hacer como circular también. Me parece que eso es algo que hasta debería, dentro, cuando ustedes hablan de la descentralización, bueno, mirá, que la población trans no se atienda con turno programado, va a llegar como puede, de la forma que pueda. Así que bueno, eso quería decir. Hola, mi nombre es Julieta Alberdi, yo soy médica generalista, también estoy trabajando actualmente en el Centro de Salud de Narri-Chijer. Celebro que se toque este tema, la verdad que aprendo un montón de ustedes, aprendo un montón de todo el tiempo de compañeros y de colegas, pero de los que más aprendo es de los vecinos, de los usuarios. No sé si hay que descentralizar o no, me parece que esto tiene un montón de vuelta para darle, pero sí me parece que lo que hay que descentralizar en relación a esto es el debate a nivel territorial. O sea, pase limpio, lo que quiero decir es que este tema se tiene que debatir en los territorios, porque es un tema de mucha injerencia, de mucho peso, y que hay un montón de compañeros que están interesados y que los quieren acompañar y que queremos perfeccionarnos, que queremos mejorar nuestro trabajo diariamente para mejorar la accesibilidad de todos. Entonces, propongo un poco que se pueda llevar a los distritos, que se pueda invitar a ONG a los distritos para hacerlo bien territorial, incluso el acceso de todos los vecinos al debate, porque por ahí les cuesta mucho a los usuarios, a los vecinos del centro de salud. Incluso te diré que sería bueno que se debata en los centros de salud, que eso se lleve a los distritos y que así se vaya construyendo de qué manera podemos mejorar la atención de ellos. Yo cuando hablaste, había pedido el micrófono porque me quedé pensando, es algo mío, no sé si es algo que hacemos todos, pero me concentro en lo que falta, ¿no? Pero Pali misma en la presentación pone el 30% de las personas trans ya se atienden en los centros de salud. No es que están vedadas las personas trans o las personas LGBT de los centros de salud, sino cómo pensamos la política, ¿no? Si vamos a hacer... El consultorio se creó en el 2006 pensando en dos cosas: que sea la referencia para los centros de salud
en terapias hormonales, esto que vos hacías con Raquel, che, ¿qué hago con este? No sé, tengo dudas acá. Y eso pasa todo el tiempo. Se pensó de esa manera y como puerta de acceso a la salud, ¿no? Con idea de recibo a la persona y la puedo derivar al centro de salud que le corresponda por el territorio. No es que no suceda, al contrario, es el 30%, y si sacamos cuenta debe ser todavía un poquito más complicado, debe ser más porque hay muchas personas que no son de Rosario, hay personas que tienen obra social. Si tomamos las que se atienden exclusivamente del sistema de salud, muchas están en los centros de salud. Si no es pensar cómo lo pensamos, porque además no me gustaría que terminemos dejando soles a los compañeros de los centros de salud. Digo, si vamos a tomar como política que la terapia hormonal se sostiene en los centros de salud, al VIH le llevó, no sé, 50 años, 40 años que eso suceda. Está pasando. La pregunta es, ¿hacemos un esfuerzo adicional para que eso suceda y acompañamos a los equipos en los territorios o nos seguimos mirando para otro lado y que vayan dando como se pueda? Creo que cuando hablamos de descentralización va en ese sentido, pero bueno, gracias por acompañar a los compañeros. Y en relación al debate, para mí está buenísimo, tenemos que darnos el debate, pero hay cosas que no. Los derechos no los vamos a debatir. Las personas LGBT tenemos derecho a la salud. Pero está bueno que podamos ver, sí, discutirlo un poco más para ver cómo lo hacemos mejor. Más que, no es si lo hacemos o no, sino cómo lo hacemos mejor. Gracias por el relato. Nada, la miro a ver que no sé, se la perdí ahora. Mi 24/7 es estar con el celular acompañando a todas las médicas de los centros de salud que me mandan laboratorio, qué hago con la testo, le subo, le bajo, le pongo esto, le saco lo otro. Es algo que hacemos también, o que hago al menos desde el consultorio. Vuelvo a la pregunta, digo, ¿por qué tenemos que tener a lo mejor cierta matricialidad en ese acompañamiento y no en el de una hipertensión? No, bueno, me parece que volvemos al punto de no solo la sensibilización, sino la formación, digamos. No puede tener, no alcanza con leer una guía sin dudas, pero apelo a esto, a más profesionales como vos que se animen a acompañar situaciones. Después va a haber un pool de población que no va a ir a los centros de salud y, bueno, lamento contárselos, pero es así, porque la mayoría de las trabas habitan el centro, porque hacen trabajo sexual en el centro, porque alquilan departamentos en el centro. Hay varones trans que el único día que tienen vínculo con la sociedad, porque si no están encerrados en sus casas, es los jueves que van con los chicos de varones trans, entonces el jueves es el día que se acercan al consultorio. Hay un montón de variables que tiene esta población que les invito a escucharlas. Entonces me parece que está bueno esto de darle lugar a la población trans a que pueda decir qué le pasa, porque no es simplemente la descentralización, porque atenderte cerca de tu casa está bueno. Lo que quiero decir en función de lo que decía la compañera, bueno, se me fue. Se me fueron para atrás. Es que estamos armando una formación para equipos de salud, para los equipos municipales va a ser obligatoria, creo. Una parte, un módulo que va a ser para todo el equipo en general y un módulo estrictamente médico para ver qué pasa si sube el hematocrito baja, digamos, esas cuestiones más médicas, que va a tener un foro de discusión, pero un curso que tiene un sentido de gestión y que parte de la parte presencial de ese curso sería justamente en los distritos para empezar ahí a armar la discusión en relación al tema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Si no, vamos cerrando porque creo que vamos finalizando el horario. 4:55, ya creo que nadie tiene pregunta urgente. Bueno, muchas gracias, un gusto.